Un saludo con todos. Este video es presentado por estudiantes de la Universidad Nacional de Chimborazo, Coordinación de Admisión y Nivelación, de la carrera de Psicología Clínica. Paola Villarruel, Melanie Yepes y mi persona Melanie López les presentaremos nuestro proyecto que trata sobre el narcisismo y su relación con la red social Facebook, ya que quisimos averiguar sobre la influencia de las redes sociales en el desarrollo de nuestra personalidad. Y una de las personalidades que pueden ser inducidas al continuo uso de las redes sociales es el narcisismo. Este término alude al mito de Narciso, quien era un joven hermoso de quien todas las mujeres y hombres quedaban enamorados, pero éste los rechazaba. Para castigar a Narciso por su engreimiento, Némesis hizo que se enamorara de su propia imagen reflejada en un estanque. En una contemplación absorta, incapaz de separarse de su imagen, acabó arrojándose a las aguas y ahogándose. Entonces, se define como narcisismo al trastorno mental en el cual las personas tienen un sentido desmesurado de su propia importancia. Una necesidad profunda de atención, excesiva y admiración, relaciones conflictivas y una carencia de empatía por los demás. Sin embargo, detrás de esta máscara de seguridad extrema hay una autoestima frágil que es vulnerable a las críticas más leves. Un trastorno de personalidad narcisista causa problemas en muchas áreas de la vida, como las relaciones, el trabajo, la escuela o los asuntos económicos. En general, es posible que las personas con personalidad narcisista se sientan infelices y decepcionadas cuando no reciben los favores especiales ni la admiración que creen merecer. Es posible que no se sientan satisfechos con sus relaciones y que otras personas no disfruten de su compañía. A continuación, veremos una entrevista con un psicólogo clínico que nos ayudará a profundizar más sobre este tema. Bueno, un cordial saludo a todos los que nos estén escuchando en este momento. El día de hoy trataremos el tema del narcisismo y su relación con la red social Facebook. Cuáles son algunas características de esta personalidad y qué conlleva un trastorno. Para hablar de este tema nos acompaña el doctor Salazar Morales Marco Sebastián, psicólogo clínico graduado en la Universidad Nacional de Chimborazo. Actualmente labora como psicólogo clínico y líder de psicología en el Hospital General Monte Sinaí de la ciudad de Guayaquil, Guayas. También labora particularmente en el Centro Integral de Especialidades Bienestar en la ciudad de Guayaquil, Guayas también. Y también fue voluntario en el Hospital Básico 11 BCB Galápagos en Riobamba, Chimborazo. Ha estado en diversas capacitaciones y posee un reconocimiento por atención a pacientes afectados por el COVID-19 durante esta emergencia sanitaria. Muy buenas tardes, muchas gracias por permitirnos este momento, doctor Sebastián. Nos alegra tenerlo aquí formando parte de esta entrevista. Bueno, mucho gusto, Paula. Gracias por la invitación y por tomarme en cuenta para esta entrevista. Esperamos aportar algo para todos los que puedan asistir. Mucho gusto. El gusto es mío. Bueno, la entrevista constará de 6 preguntas. Iniciaremos. 1. ¿Cómo define usted a la personalidad narcisista? Listo. La personalidad narcisista se caracteriza principalmente por una forma de ser, ¿no? Un patrón de comportamiento mantenido, frecuente, permanente, respecto en lo social, en lo personal. Y pues, digamos, la característica esencial de la persona narcisista es alguien que busca una forma particular de ser. Busca diferenciarse de los otros de esa manera y también llamar la atención con esta forma particular de ser. Puede ser diferenciada con un trastorno de personalidad narcisista a un estilo de personalidad, simplemente un estilo de personalidad, porque, digamos, puede llegar a afectar así a la persona y también puede llegar a afectar como a la sociedad. Entonces, la dinámica, digamos, de la persona narcisista es que a través de su forma particular de hablar, de expresarse, de trabajar, de estudiar,
de ser en general, ¿no? Inclusive en su apariencia física, busca llamar la atención de la gente, o sea, digamos, asemejando a una persona especial que merece una forma particular de tratar. Y pues lo esencial es que, digamos, la esencial diferencia con una persona que tiene un trastorno de personalidad es que la persona llega a estar ofendida o se llega a sentir amenazada cuando no es tratada como particularmente, ¿no? O también se siente excluida o desplazada si no se la toma en cuenta como siente merecer. También hacia las otras personas, o sea, hacia la sociedad, puede tomárselo comúnmente como una persona arrogante a veces o como una persona también que, digamos, que llegaría digamos, a ser muy orgullosa o muy arrogante, ¿no? En general con otras personas. ¿Listo? Bueno, podríamos distinguir otras características de una personalidad narcisista, aparte de la extravagancia de esta persona. Claro. A ver, como otro tipo de características, podemos decir que busca siempre ser como el centro de atención. Por ejemplo, si hay alguna conversación, busca ser como digamos, como el alma de la fiesta. Entonces a veces es muy jovial. Eso es lo muy interesante, como el juego que se podría llegar a ver, como que no se lo ve a veces incluso como negativo, sino que como es el alma de la fiesta, pues es muy sociable, muy jovial, y pasa de alguna manera desapercibido ese tipo de, entre comillas, de orgullo. Y se vuelve notorio cuando las personas, en cambio, se sienten ya como digamos, como que él se roba toda la atención, inclusive tal vez haya sido un foco diferente o el motivo diferente de una reunión, y esta persona se robó el motivo de la reunión, llamémoslo así. ¿Ya? Esa podría ser como otra característica esencial. Otra también es como que no siempre lleva ese grado de empatía profundo, como sabes, en el de sentir que el otro puede ser afectado por sus necesidades, sino que él busca principalmente las suyas y pues bueno, es como que eso puede llegar a molestar un poquito a las personas, ¿no? Como que esa forma de comportarse con los otros, digamos, es un poco fastidioso o molestoso, pues, porque la persona siempre tiende a mostrarse como ella primero, digámoslo así. Gracias. Bueno, ¿podría decirnos cómo influye el uso continuo de Facebook a desarrollar esta personalidad narcisista? Ya. Es bastante interesante cómo ha ido aumentando, considero yo, este estilo de personalidad, porque, digamos, con las redes sociales, pues es un continuo mirarme al espejo, como mirarme en una foto, es un constante también de mostrarme al resto a través de fotos y que son presentadas a gente que inclusive no convive conmigo o que ni siquiera las tengo como amigos o ni siquiera son conocidos míos. Sin embargo, pueden verme y pueden, entre comillas, decir que les gusto o que gusta cómo me presento ante el resto, ¿no? Es muy interesante cómo la red social Facebook, porque es creo que la más usada en general a nivel mundial, como inicialmente, ¿no? Nos permite usar una foto de perfil, fotos de un día, fotos que duran un día, ¿no? Fotos que duran más tiempo y que se pueden estar ahí como un registro de una historia. Entonces, cuando una persona, supongamos que tiene ya su base un poco en el narcisismo, como que tuvo un desarrollo de su personalidad en el narcisismo, pudo irse fortaleciendo o reforzando esta personalidad con la red social. Entonces, me vuelco un poquito a un antecedente de esto, ¿ya? Por ejemplo, Sigmund Freud habla un poco sobre el narcisismo, sobre la influencia de los padres en el narcisismo cuando son criados, de cómo fueron tomados en cuenta los hijos, cómo fueron, digámoslo así, cómo fueron los padres
simbólicamente representados para los hijos. Y comúnmente ese narcisismo se desarrolla porque cuando un adolescente, un adulto habla con otro, dice, mis padres son esto, ¿no? Ese es realmente como, según la teoría psicoanalítica de Freud, habla sobre el narcisismo. Entonces ahora, en este sentido va lo mismo, ¿no? Si yo voy presentándome a mí, en general, digamos, yo visto, yo poseo lo que mis padres lograron darme, un título, vestimenta, dinero, posesiones, y eso lo ostento de alguna manera a través de redes sociales en fotos, ¿no? Eso puede fortalecer bastante la personalidad narcisista. Así que eso yo podría llamarlo así como una influencia, un exacerbante de esta personalidad. Y para otros, pues puede ser que simplemente se la mantenga o se la restrinja también. Depende bastante, bueno, otros factores también. Bueno, también queríamos saber qué conlleva tener una personalidad narcisista. ¿Qué conlleva tener? O sea, un poquito más específico, o sea, como en el día a día tal vez. Claro, ¿qué significa para una persona tener este tipo de personalidad? ¿Qué experimenta cotidianamente, Ya. digamos? Bueno, como que, digamos, lo que experimenta. Sería bueno irlo viendo como en diferentes ámbitos, ¿ya? Creo que en lo familiar es en el lugar donde más pasa desapercibido, o también a veces donde puede ser más notorio. Por ejemplo, alguien desapercibido es en general una persona que ha convivido también con otras personalidades narcisistas, o sea que no es algo desaprobatorio por parte de papá, de mamá, de hermanos, y que es algo muy normal, pues defender tus derechos, defender tu manera de ser, o sea, como decir, eh, mostrarse tal cual es de una manera sin represalias o sin respetar lo que el otro piensa o lo que el otro opina, ¿no? Eh, Así que eso es un primer factor importante. Hay otras personas que en cambio pueden haber sido desarrolladas como una personalidad narcisista, pero que la familia los opaca y que para ellos es bastante conflictivo. Dos narcisistas no pueden convivir juntos tan fácilmente, pues porque el narcisista busca mucho tener la razón. Y pues imaginemos, ¿no? Si un adolescente que va desarrollando su personalidad narcisista y un padre que es narcisista puro, pues, ¿no? O sea, un padre que busca tener su orgullo, su criterio o su autoridad, pues va a ser bastante difícil la interacción del adolescente desafiante y del padre que se mantiene en su autoridad y el padre que se mantiene en su orgullo. A largo plazo lo mismo. En otro contexto también puede ser problemático o puede ser también positivo, algo en lo laboral, por ejemplo, o en lo académico, pues alguien narcisista tiene bastante confianza en sí mismo y de alguna manera en algunos también puede llegar a tener una excesiva confianza en sí mismo hasta el tope de llegar a la arrogancia. Y la parte negativa es que tal vez le sea difícil compartir o abrirse a escuchar un criterio ajeno. Eso podríamos decir de manera general como que lo que conllevaría. En lo social, pues lo mismo. Pues va bastante el hecho de, digamos, si voy con amigos, si tal vez de alguna manera no llego a ser problemático con mi forma de ser, puedo tener una amistad fluida, una amistad condescendiente, que no hay ningún inconveniente, pero también si yo llego como a ser demasiado expansivo en mi criterio, demasiado fuerte como en mi manera de hacer las cosas o en mi perfeccionismo también de alguna manera, pues eso va a ser realmente problemático. Respecto a una pareja, creo que eso es bastante interesante. Es bastante común que alguien narcisista busque a alguien dependiente, porque ese sería alguien que se somete a mi orden y no va a ser algo difícil para mí que la otra persona me discuta o me cuestione en mi manera de hacer las cosas. Entonces, eh, eso es bastante interesante, la forma como una persona narcisista puede desarrollarse en los diferentes contextos.
Habrá muchos otros, pero esos los que he mencionado, ¿no? O sea, familiar, social, laboral, creo que son los principales y los que normalmente se pueden evidenciar las personalidades, ¿no? Sí, muy bien. ¿Y cuáles serían los posibles tratamientos para un trastorno, en cambio, un trastorno narcisista? Ya. A ver, hay diferentes tratamientos. Yo considero que, bueno, antes de un tratamiento, antes de hablar de un tratamiento, creo que amerita el hecho de evaluar muy bien a la persona. Eh, Hay diferentes escalas de o test de personalidad y también es importante la experticia del profesional porque, como mencionamos al inicio, es bastante a veces desapercibido un trastorno de personalidad o una personalidad premórbida, problemática. ¿Ya? Entonces ahora un tratamiento depende bastante de eso. Ya podemos decir que hay personas que priman en su cognición, como en pensar, un pensar narcisista. No tienen un problema conductual como tal. ¿Ya? Y hay diferentes tratamientos. Por ejemplo, hay una terapia que se llama terapia de mentalización para los trastornos de personalidad, que es bastante interesante respecto a ensayar las formas de conducta, digamos, a refutar un poco los criterios que uno puede llegar a tener bien tenazmente sostenidos. Y también, bueno, pueden haber terapias cognitivo-conductuales, terapias psicoanalíticas, terapias existenciales. Por ejemplo, algo que yo he podido consultar es bastante la terapia cognitivo-conductual, un poco la psicoanalítica y también la existencial. Entonces, por ejemplo, en la terapia existencial va bastante al hecho de darse cuenta de cómo la persona llega a reaccionar ante los problemas, ¿no? Entonces se llama así como el coping o los mecanismos de afrontamiento que puede llegar a tener la persona y conforme a eso hacerlos un poco más funcionales ante la sociedad o un poco más, digámoslo así, eh, superables o no tan problemáticos, como incluso de alguna manera reducir daños hacia otras personas. ¿Ya? Por otro lado, la terapia conductual va mucho a los hábitos, pues busca mantener patrones de conducta un poco más, digamos, sanos, funcionales, y eso como tal y considero que es lo más importante, ¿sí? Eh, la, los patrones de comportamiento que puede llegar a tener la persona y con un profesional tenerlo a largo plazo. Ujú. Por último, ¿qué recomendación nos puede dar para que la red social Facebook y, bueno, en general las redes sociales no causen un gran impacto en el desarrollo de esta personalidad? A ver, mm, creo que es muy importante ser consciente de lo que uno está haciendo. Por ejemplo, un adolescente es muy difícil que pueda tener esa conciencia con claridad de lo que está haciendo, ¿no? Por ejemplo, uno llega a copiar la tendencia de la gente. Vemos que mi familiar, mi papá, mi mamá, mi hermano mayor, tal vez llegan a poner fotos y comentamos cosas y buscamos videos de diabluras, cosas así en el internet. Y yo lo copio como un adolescente. Ahora, ese adolescente tal vez no pueda discriminar qué cosas podrían ser positivas, negativas, subir, o inclusive con qué personas yo podría llegar a compartir en redes sociales que ni siquiera conozca. Em, entonces ahora la conciencia que menciono es bastante importante, saber con quién comparto esto, cómo usar mis redes sociales, hasta qué punto yo puedo compartir o digamos recibir también ciertas cosas, pues de alguna manera también las redes sociales, aunque nos dan una facilidad de contacto con la gente que está distante, también nos dan una puerta abierta a bastantes experiencias un poco negativas o manipulación bueno, bastantes problemas virtuales en general. Así que yo podría recomendarles, no es que me guste hacer publicidad, pero hay un documental que se llama El dilema de las redes sociales, que pueden buscarlo en Netflix. En ese documental, de alguna manera buscan, yo considero que
traumatizar un poco a la sociedad de que la mínima cosa que yo pueda hacer con los medios electrónicos es completamente pública. Aunque pareciera que yo tengo mi cámara en privado o que yo tengo mi teléfono en privado o mi ubicación, es bastante fácil saber dónde estoy, qué hago y en ese sentido, ¿no? Entonces, lo mismo, imaginemos a alguien que es narcisista por excelencia, como se diría así, y que busca compartir fotos, que busca ser bastante conocido en redes sociales, entonces alguien también bastante susceptible a ser manipulado o a caer en estafas o cosas así en redes sociales. O también a largo plazo, pues, digamos, sentirme que soy la estrella de la película porque tengo likes y en la vida real soy un pobre don nadie, digámoslo así, o como dicen aquí, o sea, un pobre y triste, que a veces está engañado por la reputación o la, entre comillas, fama que uno puede llegar a tener a través de las redes sociales. Así es. Entonces, bueno, yo considero que la recomendación, resumiéndola un poquito, es tener conciencia de lo que estoy haciendo, que si yo comparto algo, para quién lo comparto, y también pues ver lo suficiente, ¿no? Compartir lo suficiente o recibir lo suficiente que yo pueda tolerar o que yo pueda apreciar, ¿sí? Eso podría decir de manera general sobre las redes sociales y el narcisismo. Ujú. Bien, pues hemos llegado al final de la entrevista. En general podríamos concluir que una personalidad narcisista se caracteriza por una persona que constantemente busca llamar la atención del resto, variando, digamos, su forma de comportarse, de ser, de vestirse, incluso algo físico. Busca brillar siempre, ser el centro de la atención, incluso en temas que no conciernen con esa persona, ellos tratan o fuerzan de estar presentes, de ser el centro de atención, y es decir, que se roban el foco, digamos, de algunos temas. También el uso de redes sociales podría influir en esta personalidad por el apoyo a veces que suelen recibir estas personas, como cantidad de likes, comentarios, y eso eleva su ego, digamos, a un punto donde ellos pueden tener una idea errónea o muy soñada de lo que son ellos, cuando en realidad no es Muy como fantasiosa, muy tal vez. fantasiosa, ¿sí? Y también, bueno, existen diversos tratamientos para este trastorno. Algunos de ellos son la terapia de mentalización, en la cual se refutan los criterios que tengan arraigados, ya que además a las personas narcisistas no les gusta ser contradichos. Incluso entre dos personas narcisistas existe bastante conflicto. Aquí también hay bastantes conflictos llevar este tipo de personalidad, pues puede haber discusiones o por el punto de vista que tiene esa persona que no puede ser refutada, de otra manera se puede tornar agresiva, digamos así. Y también podríamos decir que se recomienda que el uso de redes sociales sea controlado, que se sepa a quién se le está compartiendo los datos, las imágenes, no solo por recibir atención, sino porque, no sé, porque sea algo para compartir entre amigos, ¿no? Más que recibir apoyo de extraños que uno ni siquiera tiene conocimiento de quiénes son, pero están allí. Bueno, eso podríamos concluir. Quiero agradecerle su presencia y disposición el día de hoy. Doctor Sebastián, muchas gracias. Fue un placer tenerle aquí. Muchas gracias también, Paula. Un gusto. Se puede llegar a la conclusión que la red social Facebook es un factor que influye notoriamente en el desarrollo de una personalidad narcisista abundante en los adolescentes. Además, se puede concluir que es multicausal, significa que tiene múltiples causas. Las que más resaltan de estas son el entorno, la genética y la neurobiología. Además, existen distintos tratamientos como las corrientes psicológicas que dan a exponer acerca del existencialismo, las terapias conductistas, las terapias individuales, las terapias en pareja,
en grupos, entre otros, haciendo que el individuo en sí mejore su vida, no solo su vida en sí, sino la vida de su entorno.